Bendiciones, hermanos, amigos, a todas las personas que estén viendo este video. En esta ocasión yo quisiera hablar sobre un tema que a mi parecer es uno que nosotros venimos buscando desde siempre, pero que tal vez no lo pensamos de esta manera. El tema que yo quisiera compartirles hoy es sobre la verdad. Para mí, la verdad es un tema bastante amplio. Si lo hablamos desde el punto de vista con definiciones, como les dijera yo, de internet o cualquier definición de un libro, ¿verdad? Nos iríamos a temas muy amplios. Entonces, el día de hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre la verdad de Dios, ¿verdad? O sea, la única verdad que nosotros podemos conocer. Y para hacer esto yo quiero centrarme en el libro de Juan. Cuando Jesús va con sus discípulos y va hablando a todos los lugares donde Él va llegando, ¿verdad? Entonces, para comenzar, quiero leerles el versículo 31 de Juan, el capítulo 8. Dice, el versículo 31, entonces Jesús le dijo a los judíos que creyeron en Él, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Y el versículo 32 dice, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros acá podemos entender de que las enseñanzas son las que a nosotros nos van mostrando la verdad, pero si nosotros no creemos en ellas, definitivamente nosotros vamos a seguir caminando en la misma manera. Por ejemplo, nosotros cuando ya empezamos ahí sí que a tener nuestra propia razón, el uso de razón, nos podemos ir muchos años atrás, por ejemplo, al primer recuerdo que nosotros podemos tener, ¿verdad? A muchos posiblemente nos llevaron a la iglesia desde muy pequeños, entonces nuestras memorias empiezan ahí, ¿verdad? Empiezan en el colegio o, no sé, con nuestras familias o algo así. Entonces nosotros desde ese momento hemos venido avanzando en una búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos, de poder elegir un camino a seguir. Y muchas veces nosotros tomamos el camino que no es. Si nosotros lo miramos así, como les dijera yo, de una manera terrenal, ¿verdad? Nosotros acá en el mundo pues tratamos de buscar nuestro camino, de descubrir quiénes somos, y para ese proceso nosotros vamos teniendo diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida que nos van haciendo fortalecernos más, que nos van enseñando, ¿verdad? Donde nosotros nos vamos adaptando ahí sí que al sentido de la vida, por así decirlo, ¿verdad? Fíjense de que cuando yo estaba leyendo este versículo, me recordé cuando yo no conocía al Señor. Me recordé que yo andaba en mi propia verdad, y esto es de lo que les quería hablar hoy, ¿verdad? Porque cuando uno va en su propia verdad, uno va ahí sí que poniéndose a pensar qué son las mejores cosas para uno, ¿verdad? Uno va descubriendo qué cosas son las que a uno le gustan, uno va viendo qué camino es el que uno quiere tomar por sus propios medios, ¿verdad? Cuando nosotros primeramente tenemos que dejarle nuestra vida a Dios, porque Él es el que tiene el control, y nosotros en el proceso vamos aprendiendo de que Él nos envió acá a la tierra con un propósito en específico. Entonces, cuando yo leía esto, me venía a la mente, ¿verdad?, que tal vez hay muchas personas todavía que van en busca de la verdad, y sinceramente no la van a encontrar hasta que uno no llega al camino del Señor. Porque así como dice acá, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros podemos decir de que vivimos una vida siendo presos de nosotros mismos, porque no nos dejamos instruir por el Señor. Nosotros vamos caminando conforme a las cosas que vamos aprendiendo y no nos dejamos instruir por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para seguir avanzando, siempre en el libro de Juan, esta vez el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Fíjense de que este versículo yo ya lo conocía de antes, ¿verdad? Porque cuando yo era pequeño me recuerdo que a mí me llevaban a la iglesia, me llevaban a escuela dominical, y
y cosas así, ¿verdad? Pero cuando yo fui creciendo, pues me fui apartando porque yo no le encontraba sentido a la iglesia, yo no le encontraba sentido a las palabras que impartían los siervos de Dios. Y hasta ahora es que entiendo que para encontrar el camino que uno tiene que seguir es cuando uno conoce al Señor Jesucristo. Porque acá Él dice que Él es el camino, ¿verdad? Porque si nosotros vamos avanzando sin un rumbo en específico, ¿verdad? O si nosotros vamos avanzando conforme a nuestras pasiones, por ejemplo, si vamos avanzando conforme a nuestras ideas y dejamos de lado al Señor, ahí es cuando nosotros nos vamos desviando del camino que Él ya tenía para nosotros. Y la esencia de este versículo en sí es que dice que Él es la verdad. Entonces nosotros aquí aprendemos que la única verdad es Él, que nosotros vamos a empezar a movilizarnos conforme a sus propósitos hasta que lo conozcamos a Él. Y bueno, otra cosa que me viene a la mente ahorita es que hay muchas personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, a mí me basta con ser una buena persona, si yo no le hago mal a nadie, pues yo así es como me voy a ir al cielo. Y bueno, para ser honesto con ustedes, yo era de las personas que pensaba así, porque yo miraba todas las peleas que la religión, ¿verdad?, ocasiona, y hasta que yo empecé a venir acá, a mi casa, fue como yo aprendí que las cosas no son así, ¿verdad?, que uno se tiene que dejar instruir, que el camino que uno va llevando por su propia cuenta no es el correcto ni es el que Dios quiere para uno. Ahí es cuando vienen los problemas, cuando uno se siente de verdad frustrado, porque ahí sí que no escucha la voz del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos decir que vamos ciegos, que vamos sordos, y es hasta que lo encontramos a Él, que nos quita todas esas cosas de encima, todas esas cargas, es cuando Él nos devuelve la vista y nos afina el oído para poder escuchar su voz. Sigamos avanzando acá, siempre en Juan, capítulo 8, versículos 34 y 35, dicen: Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Nosotros acá podemos ver de que, así como decía nuestro Señor, no importa si nosotros en nuestra mente, en nuestros propios pensamientos, decimos que somos buenas personas, porque nosotros somos esclavos en el mundo cuando nosotros no lo conocemos. Y recordemos de que cuando Él vino acá a la tierra a dar su vida por nosotros, Él lo que nos estaba dando era una libertad. Él nos estaba haciendo libres de nosotros mismos, Él nos estaba haciendo libres de todas las cargas que nosotros ya teníamos de nuestros ancestros, ¿verdad? Y que vienen a recaer en nosotros. Entonces, acá podemos ver que otra verdad es que el Señor nos quiere hacer libres. Y tal vez muchos de nosotros podemos decir, ¿verdad? Pero, o sea, yo no soy esclavo de nadie, yo me mantengo yo solo, yo soy mi propio jefe y muchas cosas así, ¿verdad? Pero acá dice, ¿verdad? Nosotros todos somos pecadores. Si alguno no lo fuera, pues nuestro Señor ya se lo hubiera llevado. Nosotros todos somos pecadores y pues acá podemos ver en su palabra que Él vino para redimirnos de esos pecados que nosotros ya traíamos y los que seguimos cometiendo. Entonces, miren, de verdad, yo les digo que uno todos los días peca, ¿verdad? Uno acá pues trata de vivir en santidad porque ese es el llamado que Él nos hizo. Uno trata acá de agradarlo a Él, ¿verdad? No de ir cometiendo cosas desagradables para Él, no de ir cometiendo pues ningún pecado, ¿verdad? Pero si lo quieren ver así de una forma, es prácticamente imposible. Les digo prácticamente porque no es imposible, porque Él nos lo demostró cuando Él vino, ¿verdad? Que Él vino hecho hombre para demostrarnos de que nosotros podemos vencer al pecado y a la muerte aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces Él lo que nos quiere hacer es libres de los pecados, no nos quiere ver esclavizados a un pecado en específico, ¿verdad? Acá dice que el Hijo sí permanece para siempre, y recordemos de que cuando Él vino acá, pues Él nos libertó y nos da
el privilegio de ser llamado su hijo y que nosotros podamos referirnos a él como un padre, ¿verdad? Sigamos avanzando. En Juan, en el siguiente versículo, capítulo 8, versículo 36, dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Aquí definitivamente podemos ver que con esto se cierra el versículo anterior, ¿verdad? Porque dice: si el Hijo los hace libres. Ninguna otra persona nos puede hacer libres. Nosotros podemos decir, ¿verdad? Aquí pensando así terrenalmente, que somos libres de algún trabajo que nos estaba esclavizando, que nos estaba frustrando, que nos estaba estresando, cosas así, ¿verdad? Que nosotros somos libres de nuestros padres, o que en muchos casos, ¿verdad? Tal vez hay algún vicio o hay algún pecado que nosotros no podemos dejar de cometer, y que cuando nosotros ya por fin dejamos de cometerlo, a veces nos atribuimos esa gloria a nosotros mismos, pero la verdad es de que el Señor, ¿verdad? En su misericordia es el que nos está sacando de eso. Entonces aquí podemos ver de que Él es el único que nos va a hacer libres, que Él es el único que sacrificó su vida por nosotros, que Él es el único que nos quiere ver, ahí sí que libres de todo pecado, no nos quiere ver como esclavos, ¿verdad? Sigamos avanzando acá. Ahora pasémonos a Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esto pasa cuando nosotros ya... ahí sí que volvemos a sus pies, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que de Él venimos y nosotros a Él tenemos que regresar. Y nosotros podemos regresar a Él, así como les dijera yo, espiritualmente, estando acá en la tierra. No es necesario hasta que nosotros muramos, sino que nuestro espíritu es el que va a volver, pero nosotros acá en vida es cuando nosotros tenemos que regresar delante de Él. Entonces, en este versículo nosotros podemos ver que es cuando ya empezamos a cambiar nuestra vida, que es cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, cuando nosotros ya por fin queremos hacer ese cambio en nuestra vida, pero no por nosotros, sino que por la misericordia que Él derramó en nosotros, ¿verdad? Para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que estábamos esclavizados. Podemos decir de que nosotros íbamos como que muertos, ¿verdad? Puros zombies, ¿verdad? Por así decirlo, como que nosotros íbamos muertos en vida. Porque cuando uno no está en los caminos del Señor, eso es a lo que uno se dirige, a la muerte. Y así como dice acá, ¿verdad? Entonces sigamos avanzando acá. Regresamos a Juan, el capítulo 8, el versículo 12 dice: Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Fíjense de que este versículo me impactó bastante, porque eso es lo que uno anda haciendo, ¿verdad? Cuando uno no está en los caminos del Señor. Por ejemplo, cuando yo no lo había conocido a Él, mi vida era completamente de oscuridad. Y con esto nos referimos a que solo problemas, que nosotros teníamos muchas cargas encima, que nos sentíamos oprimidos por diversas situaciones, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos acá podemos darnos cuenta que si hubiéramos estado peleando la batalla con Él, nos hubiera sido más fácil, ¿verdad? Porque así como dice su palabra, que su carga es liviana, ¿verdad? Su yugo es liviano. Si nosotros no estamos con Él, vamos a ser débiles, nosotros no vamos a ser fortalecidos y vamos a andar en un camino de oscuridad. Todas las cosas nos van a salir mal. Nosotros no vamos a encontrar esa felicidad y ese gozo que muchas veces andamos buscando en la calle, ¿verdad? Que andamos buscando en lugares que no son agradables para Él, con tal de nosotros sentirnos aceptados por alguien, de sentir tal vez un amor que nunca hemos sentido, y nosotros lo estamos buscando en diferentes personas o cosas, ¿verdad? Avancemos acá en Juan. En Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad.
para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Acá nosotros podemos darnos cuenta también que el Señor nos dejó su Espíritu Santo cuando Él regresó al cielo, ¿verdad? Que es a donde pertenece. Él no nos dejó solos, y acá dice que Él nos dejó el Espíritu de la verdad. Y si nosotros no lo recibimos, vamos a vivir engañados siempre. Nosotros vamos a vivir en una mentira. Porque, como les decía anteriormente, la única verdad es Él. Y si nosotros no estamos en Él, nosotros no vamos a andar en un camino correcto, ¿verdad? Nosotros no vamos a andar en el camino que Él quiere para nosotros. Y la palabra también dice que Él solo tiene cosas buenas para nosotros. No recuerdo en qué libro está, pero Él dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, y son pensamientos de bien y no de mal, para que tengan un futuro y esperanza. Fíjense que bueno, ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando yo estaba buscando, pues ahí sí que mi propio sueño, ¿verdad? Yo estaba tan afanado con conseguir algo que para mí el Señor Jesús estaba completamente fuera de mi camino. Para mí yo no planeaba buscarlo. Y fue hasta que yo llegué acá que de verdad entendí que nosotros no vamos a estar felices en ningún otro lugar si no es delante de Él. También su palabra dice que para alcanzarlo, si nosotros queremos seguirlo, tenemos que llevar la cruz. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros más grandes anhelos y más grandes sueños con tal de dedicarle nuestra vida a Él. Y aquí es cuando nosotros entendemos que una vida entregada a Él es, miren, de verdad que no les puedo decir que perfecta, pero es lo más cercano. No les digo que perfecta porque uno siempre va a tener problemas. Cuando uno ya está en los caminos del Señor es cuando uno más se siente atacado. Si lo quieren ver de esta manera, porque así es, el diablo de verdad les pone a uno muchos obstáculos, les pone demasiadas, ahí sí que trabas, ¿verdad? Para que nosotros desistamos y que no queramos seguir avanzando. Se los digo porque cuando yo empecé a venir acá, yo de verdad tenía muchos problemas. Yo quería encontrar cualquier excusa para no venir. Y el Señor, en su misericordia tan lindo siempre, que me iba abriendo el camino para que yo no desistiera. Y por su misericordia hoy estoy acá. Les puedo decir que yo cuando vine acá tenía un sueño diferente, ¿verdad? Y ahora Él me da el privilegio de poder servir en su casa, de poder estar aquí casi siempre, ¿verdad? Que es a mí lo que me hace feliz. Otras cosas que yo tenía afanadas en el mundo era que a mí me gustaba salir mucho. A mí me gustaba andar siempre en la calle, y fue después cuando su Espíritu Santo me reveló que yo no pertenecía a esos lugares, sino que yo pertenecía acá. Y yo renuncié a toda esa vida que yo tenía antes. Yo tuve que renunciar a muchas cosas, a muchos amigos, y les puedo decir que Jesucristo es el único que basta. Cuando uno ya está acá, de verdad uno no pensó que fuera a experimentar tanta alegría o tanto gozo, sin importar los problemas que uno tiene, porque sabemos de que Dios nos tiene en la palma de su mano y que Él no nos va a dejar caer, sino que nos va a seguir fortaleciendo. Así que yo los quiero invitar a que lean la palabra, a que se dejen instruir, porque uno solo no puede avanzar. Uno necesita, ahí sí que un padre espiritual que lo vaya guiando. Ustedes, la oración que tienen que hacerle al Señor es pedirle que les muestre la casa a la que ustedes pertenecen. Porque yo cuando estaba en el mundo, yo traté de ir a otras iglesias, pero en ninguna me sentía bien. Ahí fue cuando yo desistí de la idea de que la iglesia no ayuda en nada, ¿verdad? Y fue hasta que yo llegué acá que me di cuenta que uno necesita ser alimentado espiritualmente. Y para eso uno se necesita dejar aconsejar, se necesita dejar guiar. Uno tiene que ministrarse constantemente para poder alcanzar el nivel que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir siendo fuertes, nosotros no nos tenemos que dejar vencer. Así que yo los invito a que puedan echarle un ojo a nuestra página. Estamos en Facebook como Jóvenes Emanuel, estamos en Instagram también como Jóvenes Emanuel. Nosotros vamos a estar subiendo videos acá también.
Y si ustedes necesitan hablar con alguno de nosotros, lo pueden dejar en los comentarios, nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes. De igual manera pueden ver las transmisiones de nuestra iglesia en línea, también en Facebook y YouTube, como Iglesia de Cristo, Casa de Restauración. Y yo no les estoy haciendo una invitación, ¿verdad? No estoy haciéndole propaganda a la iglesia, sino que yo les comparto que de verdad yo acá tengo el alimento espiritual que yo necesito. Hay abundante, de verdad. Miren, la palabra de Dios es infinita y Él en un versículo nos puede hablar de diferentes maneras. Así que los dejo con eso en su corazón. Pídanle al Señor, fortalezcanse y sigámosle orando siempre para que Él sea el que nos muestre el camino que nosotros tenemos que seguir en la verdad de Dios, no en la nuestra. Así que me despido, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiciones.